Paseando entre estas ruinas de Segóbriga, uno no puede evitar preguntarse qué sentido tiene esta espléndida ciudad romana en mitad de un páramo desolado como este. ¿De dónde salió tanta riqueza para construirla? ¿A qué se dedicaban quienes llenaban las gradas de este teatro? ¿O hacían tronar ese anfiteatro o aquel circo? Cristalos. Esta piedra se hiende y se separa en láminas tan finas como se desee. Antiguamente solo se hallaba en la Hispania Citerior y no en toda la provincia, sino solo en el área de 100.000 pasos alrededor de la ciudad de Segóbriga. Estas palabras fueron escritas por Plinio el Viejo en el tomo 36 de su famosa Historia Natural, la que fue la más completa enciclopedia del mundo romano. Hoy sabemos que la prosperidad de Segóbriga giraba en torno a la minería. El mineral que creó este aislado emporio era la selenita, cristales gigantes de yeso, el lapis specularis, el llamado cristal de Hispania. El lapis specularis al que se refiere Plinio no es otra cosa que yeso puro cristalizado. Grandes cristales de yeso que se extraían en una franja de 100.000 pasos romanos, unos 150 kilómetros, que corre de norte a sur alrededor de Segóbriga, entre lo que hoy es la Alcarria y la Mancha. En la época del Imperio, esos cristales eran una materia prima muy cotizada. En la sofisticada Roma republicana, la única forma de cerrar los vanos de las ventanas de los palacios y casas de alta alcurnia, de separar ambientes en sus termas, o de construir invernaderos en los que cultivar a capricho frutas y verduras, era utilizar las rocas translúcidas que proporcionaba la naturaleza, pero entre todas ellas, una por excelencia, el cristal. Los griegos denominaban cristalos a las piedras transparentes. Ellos creían que estos cristales eran agua superenfriada. Críos, el origen de la palabra cristalos. Yo les invito a realizar conmigo un viaje en busca de los cristales más grandes del mundo conocido. Un viaje con el rumbo puesto en la belleza del mundo mineral. De aquí, de estas lomas donde los destellos de la luz del sol anuncian la riqueza soterrada unos metros más abajo, expertos mineros extraían los mayores y más transparentes cristales de yeso del mundo conocido. Cristales que llegaban a alcanzar a veces casi 2 metros de largo. Eran los cristalos de Hispania. Tras la extracción, los romanos aprovechaban una de las propiedades de esos cristales, la exfoliación, para sacar lajas de varios centímetros de espesor, que posteriormente serraban para producir cristales a los diferentes tamaños que estaban normalizados en su tiempo. De Segóbriga partían caravanas que transportaban los valiosos cristales hacia los puertos de Sagunto o Cartago Nova, la actual Cartagena, desde donde los embarcaban hasta la opulenta metrópoli romana y desde allí a todo el imperio.
Pero al final del siglo I, los romanos consiguieron la tecnología para producir el vidrio plano, un hallazgo que sentenció de muerte a Segóbriga. Las nuevas láminas de vidrio que Roma producía, aunque menos transparentes y vistosas, eran mucho más baratas. Esas láminas de vidrio le robarían la vida a Segóbriga. Y también se apropiarían de la palabra cristalos, cristal, para denominar a ese material transparente y barato que no era otra cosa que vidrio sintético. De ahí nace la confusión entre dos palabras con muy distinto significado. La diferencia entre el cristal y el vidrio, entre el diamante y el carbón amorfo, entre el cristal de la verde esmeralda y el vidrio de bisutería, es nada más y nada menos que el orden. En el vidrio, los átomos están distribuidos sin regla alguna, como los soldados de un ejército en desbandada. Por contra, en un cristal, los átomos están dispuestos en un orden perfecto, como los soldados de un ejército en formación. Ese orden es el que confiere a los cristales la belleza propia de sus formas lineales, tan ajenas a las curvas de la vida, sus ángulos perfectos y constantes, su lustre y sus colores. Formas basadas en el orden mineral que han fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Los romanos no distinguían el cuarzo, el cristal de roca, del yeso. Todo mineral transparente y facetado era considerado cristalos. Hoy sabemos que los cristales de yeso están formados por moléculas de sulfato de calcio apiladas en capas que alternan con otras capas de moléculas de agua. Estas capas de moléculas de agua están unidas más débilmente en la estructura. Por eso, cuando se golpea un cristal de yeso, la estructura se rompe a favor de esas capas, se exfolia. Esa propiedad que maravillaba a Plinio era la que usaban los mineros romanos para separar los cristales en finas láminas. Otros cristales están formados por otras moléculas ordenadas de tal forma que les confieren otras fascinantes propiedades que usamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nuestros esqueletos y dientes están hechos de fosfato de calcio. Muchos cosméticos están compuestos por diminutos cristales, cuya forma y tamaño controlan su color y calidad. Esa bicicleta tiene el cuadro de aleaciones ligeras cristalinas y toda la electrónica actual está basada en cristales. En la mesa, la sal y el azúcar son ejemplos evidentes, pero también la calidad del chocolate depende de los cristales de sus ácidos grasos y la textura del helado de cómo sean los cristales de hielo que se forman al fabricarlos. El cascarón de los huevos es carbonato cálcico cristalino, igual que las conchas de los moluscos, el coral y las perlas. La inmensa mayoría de los fármacos que tomamos son productos cristalinos, y para comprender cómo funciona la vida, hemos de obtener cristales de proteínas. Pero en toda mi vida como cristalógrafo, nunca encontré cristales del tamaño de estos de Segóbriga. Tenía razón Plinio, no tenían parangón en todo el mundo romano. Pero tras el cierre de las minas de yeso, la que fuera una próspera y bulliciosa ciudad alegre acabó arruinada. Casas y edificios públicos abandonados, y la memoria de sus minas perdida en el tiempo. Tanto que hasta hace unos pocos años, cuando los arqueólogos Juan Carlos Guisado y María José Bernárdez las rescataron del olvido, nadie supo más de esas minas que encerraban la muestra más espectacular del mundo mineral conocido hasta entonces. Hasta entonces, porque nunca me hubiera imaginado que la naturaleza guardaba otro singular ejemplo de cristales gigantes de yeso a tan solo 500 kilómetros al sur de Segóbriga, en la cordillera Bética. Estamos en el Pilar de Jarabía, dentro del municipio almeriense de Pulpí. Aquí,
En la falda oriental de la Sierra del Aguilón aún se pueden observar los restos de las instalaciones de explotaciones mineras que estuvieron en funcionamiento desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Esta montaña está horadada por numerosas galerías mineras, como esta por la que avanzamos en la mina llamada Pientalpensara, también conocida como la Mina Rica. Por aquí, por estos túneles y chimeneas, excavando estas paredes y deslizándose por estos estrechos pasadizos, los mineros arrancaban a la tierra el mineral de plomo y de hierro. Con toda seguridad, debieron encontrarse a veces con bellos cristales de yeso que regalarían a sus patronos o venderían a coleccionistas. Pero no acertaron por centímetros a descubrir la pieza más bella que atesoraba la Mina Rica. Lo hicieron 50 años más tarde mineralogistas aficionados que buscan en las minas abandonadas ejemplares para sus colecciones. Aquí, detrás de un pequeño y vulgar hueco, como otros muchos que hay en la roca, se encontraba escondida la gran geoda de Pulpí. ¡Wow! ¡Espectacular! Esta geoda es una cavidad en forma de huevo de 8 metros de largo por casi 2 metros de ancho y más de 1,5 metros de alto, cuyas paredes están cubiertas con enormes cristales de yeso, dotados de una transparencia perfecta. En una geoda como la de Pulpí, es inevitable recordar el significado original de la palabra cristal: agua superenfriada. Efectivamente, la transparencia de los cristales que tapizan esta geoda es tal que parecen como grandes bloques de hielo. En algunos de los cristales de Pulpí se observan las pequeñas impurezas de hierro y manganeso que marcan las sucesivas etapas de su crecimiento. Porque todos los cristales crecen a medida que se van pegando a ellos las moléculas que los forman. El pegamento son los enlaces químicos que unen las moléculas en el cristal. Es como jugar al Tetris, porque como en ese juego, cuanto más lentamente lleguen las moléculas a la superficie ordenada del cristal, mejor será la calidad de su ordenación, la calidad del cristal. Para comprobarlo experimentalmente nos vamos al Parque de las Ciencias de Granada. Aquí realizaremos un sencillo experimento con la ayuda de algunos estudiantes ganadores del concurso de cristalización en la escuela. Calentaremos 2 disoluciones idénticas de una sal y las dejaremos enfriar para que se formen cristales. Una de ellas la encerraremos en un contenedor de poliexpan para que se enfríe lentamente, mientras que la otra la dejaremos al aire libre para que se enfríe más rápido. El resultado es evidente. La disolución que se enfrió lentamente forma menos cristales, pero mucho más grandes que la que se enfrió más rápido. Los grandes cristales de Segóbriga y de la geoda almeriense de Pulpí debieron formarse también muy lentamente hasta convertirse en los mayores cristales de yeso del continente europeo. ¿Pero cómo?
¿Por qué? ¿Cuándo? Ya no había vuelta atrás. Estaba prendado de la belleza de esos cristales y obsesionado por comprender su formación. Comencé a rastrear la bibliografía tras alguna pista, alguna información sobre esos cristales u otros de semejante tamaño. Encontré que al otro lado del océano, en América, el mundo mineral nos tenía reservados escenarios aún más impresionantes. Por un viejo libro supe que oculta en las profundidades del desierto mexicano de Chihuahua se había descubierto en 1910 una cueva famosa por sus espectaculares cristales de yeso. La llamaron la Cueva de las Espadas. Estaba en un pueblo minero llamado Naica, y hacia allí me dirigí para estudiarlos. Estamos en el desierto de Chihuahua, al norte de los Estados Unidos de México, el inhóspito escenario de muchos westerns. De hecho, avanzamos por un desierto que fue territorio apache en el siglo XIX. El desierto en el que se levanta una montaña que en el lenguaje de los indios tarahumara se llamaba Naica, es decir, la montaña que da sombra al desierto. Una montaña que esconde una de las mayores reservas mundiales de plomo, plata y zinc. El mineral fue explotado durante el siglo XIX por gambusinos, mineros autónomos que se beneficiaban de un mineral rico en metal que aparecía casi a flor de tierra. Pero seguía habiendo mineral más abajo de las galerías ya anegadas por el agua subterránea, y la explotación planificada con maquinaria industrial comenzó al final del siglo XIX. Desde hace casi 60 años, la mina de Naica se viene explotando de forma continua. La mexicanización de la compañía comienza en 1951 y desde 1998 la explotación minera es 100% mexicana y está a cargo del Grupo Peñoles. Bajamos por la rampa de San Francisco con el ingeniero Roberto Villasuso. Roberto es el líder de exploración de Naica y el hombre que mejor conoce la geología de esta mina. Esta rampa es una carretera entubada de unos 5 metros de diámetro que desciende en zigzag hasta una profundidad de 820 metros, en la que se encuentra hoy en día el frente de mina. Nos detenemos en el nivel de menos 120 metros, donde se encuentra la cavidad que apareció en 1910 que he venido a visitar. Esta cavidad, a la que se accede hoy a través de un pasadizo entarimado, es un largo corredor de 300 metros cuyas paredes están cubiertas por cristales de yeso, cristales que te vigilan como dagas amenazantes de 30 y 40 centímetros. Todo, suelo, paredes y techo, está cristalizado. Y debió estarlo aún más, porque es evidente el expolio y el abandono. Los cristales se formaron cuando el corredor estaba totalmente anegado por aguas ricas en sales. Algunos de ellos tienen un tono oscuro debido a la presencia de partículas de óxidos de hierro y arcillas. Eso indica que la cueva estuvo intermitentemente anegada con aguas más oxigenadas en contacto con la superficie. Efectivamente, a la cota de la cueva, a unos 120 metros de profundidad, se encuentra actualmente el nivel de las aguas subterráneas. Esta cueva
este corredor de rutilantes paredes cristalinas, es la Cueva de las Espadas de Naica. Si los cristalos de Segóbriga me llevaron a ese fenomenal huevo de cristal que es la geoda de Pulpí, esta enigmática e inquietante Cueva de las Espadas espoleó aún más mi curiosidad. Continué buscando y encontré que a 8.000 kilómetros al sur de Chihuahua, el continente americano me deparaba una nueva sorpresa. Pensarán que estamos en una estación de ferrocarriles, en un puerto o en una ciudad industrial. Se equivocan. Estamos, aunque cueste creerlo, en el interior de la mina subterránea más grande del mundo. En esta mina se han excavado 2.500 kilómetros de galerías, tanto como la distancia entre París y Moscú, de las que se extraen casi 500.000 de toneladas de cobre fino al año. Estamos a 2.165 metros de altitud en la mina de El Teniente, en el flanco occidental de la cordillera de los Andes, en Chile. El yacimiento se formó hace 5 millones de años, cuando la placa Nazca choca con la placa sudamericana, creando la imponente cordillera de los Andes. Fluidos calientes crearon los depósitos de minerales de cobre que rodean una chimenea volcánica. La mina de El Teniente tiene una larga historia desde su inicial explotación en tiempos prehispánicos. Hoy, El Teniente pertenece a la Corporación del Cobre, la compañía chilena que la explota desde la nacionalización llevada a cabo por Salvador Allende en 1971. Puesto que la población más próxima, Rancagua, se halla a 50 kilómetros por una intrincada carretera de montaña, a principios del siglo XX se creó en la ladera de uno de los cerros aledaños un asentamiento minero que con el tiempo pasó a llamarse Sewell y llegaría a albergar hasta 15.000 habitantes. La arquitectura de este poblado minero es singular. Sewell vivió épocas de extraordinaria actividad social, pero también la que posiblemente sea la mayor tragedia de la minería metálica de todos los tiempos. Ocurrió el 19 de junio de 1945. En el turno de tarde de aquel día aciago, murieron 355 hombres debido a las emanaciones de monóxido de carbono generadas por el incendio de una fragua. La tragedia sirvió para cambiar la normativa de seguridad en la minería moderna. Y hoy, especialmente en El Teniente, las normas de seguridad en el trabajo son muy estrictas. Sewell fue despoblado tras la nacionalización, pero la ciudad abandonada guarda unos encantos que la han convertido en patrimonio de la humanidad desde el año 2006. En el cuidado museo en el que exhibe su historia encontramos algo de lo que habíamos venido a buscar. Los cristales más grandes de yeso conocidos hasta la fecha. Bajamos a estudiarlos en las oquedades donde se formaron. Estamos en el nivel 6 de El Teniente. En este nivel se han descubierto a lo largo de estos años diversas cavernas con cristales de yeso. La mayor de ellas es la Caverna de los Cristales. Es fascinante. No es extraño que sea famosa en todo el mundo. Las paredes están cubiertas de cristales dorados de pirita y también de baritina. Pero sobresalen como protagonistas los inmensos cristales de yeso. Son cristales de hasta 7,5 metros de largo que cruzan la cavidad de lado a lado.
Pero además de reconocer los minerales de sus paredes, poco podemos investigar en un lugar que lleva tanto tiempo expuesto al aire externo de la mina y que recibe la visita de turistas de todas las partes del mundo. Afortunadamente, los geólogos de la mina tienen localizadas 6 distintas cavidades en las que aparecieron cristales gigantes de yeso, y nos proponen visitar una de ellas, que se cerró tras ser descubierta hace ya 12 años, y en la que nadie ha entrado desde entonces. La cueva estaba realmente clausurada. No era fácil entrar porque una puerta de hierro la sellaba. Pero en el interior de esta moderna mina de El Teniente está todo organizado, y con la entusiasta ayuda del jefe de talleres logramos franquearla. Allí dentro, esperándonos, estaban los grandes cristales que nadie había tocado hasta ahora. Estábamos todos entusiasmados, los investigadores que veníamos a estudiarlos, los mineros que nunca habían entrado en la caverna y el geólogo de la mina, Arturo Morales, que nos llevó a ella. La transparencia de los cristales es igual o mayor que la de los de Pulpí o Segóbriga. Tomamos las medidas y las muestras pertinentes, entre ellas cristales que contienen inclusiones fluidas, unas microscópicas burbujas llenas de líquido, es decir, llenas de las aguas a partir de las cuales se formaron los cristales. Como el mensaje de un náufrago en una botella, esas burbujas contienen una información esencial sobre la composición de las aguas madres y también de la temperatura a la que se formaron los cristales. También observamos asombrados que algún reajuste sísmico ha logrado curvar plásticamente estas inmensas vigas de cristal. Acostumbrado a crecer cristales en el laboratorio, sé lo difícil que sería crear los cristales de la Cueva de las Espadas. Mucho más difícil aún sería explicar la formación de estos cristales colosales de El Teniente, porque se han de mantener durante muchísimo tiempo condiciones que raramente suelen darse en la naturaleza. No cabía esperar nada más bello ni más excepcional para un cristalógrafo. Pero el ingeniero Roberto Villasuso nos tenía reservada una gran sorpresa. Teníamos que volver a Naica. Gracias a las primeras máquinas de bombeo, los gambusinos y los primeros mineros pudieron excavar galerías por debajo del nivel de las aguas subterráneas. La mina parecía inagotable, y los productores de Naica siguieron buscando el mineral a profundidades cada vez mayores. Pero tuvieron que salvar un escollo que, por su reto y por su coste, hace de Naica una mina de agua. Para permitir las labores mineras es necesario drenar constantemente la mina. Para lograrlo, los ingenieros de Naica tienen que bombear más de 65.000 litros por minuto, un caudal que baja humeante por la ladera de la montaña hasta el desierto, convirtiéndolo en un auténtico oasis donde florece la agricultura. Aunque la rampa de San Francisco desciende en zigzag hasta una profundidad de más de 800 metros, no fue necesario bajar tanto. Lo que Roberto quería enseñarnos estaba en el nivel situado a menos 290 metros. En abril del año 2000, durante los trabajos de perforación de una galería, dos mineros dieron con una cavidad que parecía contener algunos cristales de yeso. Ocurre con frecuencia en esta mina, pero esta vez se trataba de algo diferente y singular, algo nunca visto. Detrás del hueco horadado en la roca por la tuneladora se encontraba una inmensa caverna,
y tuvieron la sensibilidad de detener la perforación y avisar a la gerencia de la mina, que decidió salvar esta maravilla. Llegamos al nivel menos 290. Tras una puerta metálica y un corredor de unos 20 metros en el que apretaba el calor, se entraba a la cueva por el boquete realizado por la tuneladora. Tras él, la primera sensación fue de absoluto desconcierto. Me quedé inmediatamente ciego porque los vidrios de mis gafas se empañaron, a la vez que un fuerte golpe de calor me dejó confundido. Tras unos segundos logré recuperarme. Me olvidé de mis gafas y comencé a mirar a mi alrededor. Me quedé atónito. Quizá no fuera más que una alucinación. Estaba aturdido, respirando con dificultad, casi asfixiado por la temperatura de casi 50 grados centígrados, con una humedad cercana al 100%. Sudaba a chorros y toda mi ropa estaba empapada. Nada me importaba porque estaba ante el más bello espectáculo del mundo mineral. Estaba en la cueva de los cristales gigantes de Naica. La primera visita fue suficiente para enamorarme del problema que significaba entender esta formación cristalina. Parecía como un desafío que la naturaleza lanzaba a quien se atreviera a poner sus ojos sobre esta catedral de cristales. Como cristalógrafo, sabía que lo que tenía ante mí no era un sueño imposible de explicar. Difícil, sí, pero no imposible. Al atardecer, cuando la luna también retaba al sol en el cielo del desierto, me prometí desvelar con la ayuda de Roberto y mis colegas cómo se había creado esta maravilla natural, cómo se formaron esos cristales gigantes. Volvimos a entrar decenas de veces a la cueva en diferentes viajes de estudio. Decidimos no usar ninguna protección ni traje especial. Preferíamos movernos con agilidad para no dañar los cristales ni alterar la temperatura de la caverna. Pero sí dedicar hasta el último aliento a estudiar la roca, tomando las precauciones necesarias. Siempre alguien vigilaba que a los 8 minutos todo el equipo saliera de la cueva. Solo entrábamos con nuestros instrumentos de medida y con la decisión de comprender este misterio de la naturaleza. Nos movíamos entre las inmensas columnas que los mineros llamaron con gran acierto las vigas. Algunas de estas columnas se levantan desde el suelo de la cueva y llegan a atravesarla hasta el techo. Con más de 10 metros de longitud y una anchura de 1 metro, su peso puede superar las 25 toneladas. ¿Cómo han podido mantenerse erguidas durante todo este tiempo? La razón es que esta cueva ha permanecido inundada por las aguas subterráneas hasta 1975, año en que se drenó el nivel menos 290 en el que nos encontramos. Hasta entonces, las columnas estuvieron formándose muy lentamente y se mantenían erectas dentro de esta gran cavidad que, como el resto de la roca que la rodeaba, estaba totalmente sumergida en agua, resistiendo a veces incluso pequeños movimientos sísmicos. Cuando la cueva se drenó, el peso de las columnas inclinadas las comba, y en ocasiones puede verse cómo la viga cristalina cede a la enorme presión, lo que supone un gran problema para su conservación. Aquí se ve la factura más clara. Está abierto.
Cuando entras en esta cueva, solo tienes ojos para los inmensos cristales hialinos. Pero desde que entré la primera vez, me llamó la atención que, a diferencia de la Cueva de las Espadas, las paredes y el techo de esta cueva, que se encuentra 170 metros más profunda, estaban prácticamente sin cristalizar. El techo y las paredes rojas del óxido de hierro podían verse claramente, con solo algunos cristales que dibujaban las grietas de las rocas. Me di cuenta de que para desvelar el misterio de Naika, lo importante no era explicar por qué estos cristales son tan grandes, sino por qué hay tan pocos. La historia geológica de Naika comienza hace unos 30 millones de años. Por entonces, la superficie de la Tierra ya estaba cubierta de praderas verdes en las que los animales pastaban. La temperatura del planeta descendió tanto que desde entonces la Tierra tiene sus dos polos permanentemente helados. Aquí, en la Sierra Madre Mexicana, la actividad volcánica era importante. Justo debajo de Naika comenzó a ascender un magma caliente cuya temperatura debió de alcanzar los 800 grados centígrados. No tuvo fuerza para salir a la superficie, pero sí para empujar las rocas formando la Sierra de Naika. Y también fue capaz de inyectar en esas rocas un fluido ácido y caliente preñado de metales que creó los minerales que hoy arrancan los mineros. Con el tiempo, ese magma se fue enfriando y la erosión dejó el mineral cerca de la superficie, tanto que los gambusinos pudieron encontrarlo pateando estas sierras. Descubrimos que al final de esa mineralización, cuando la temperatura rondaba los 200 grados centígrados, se formó un mineral crucial para explicar los cristales gigantes de yeso. Ese mineral es la anhidrita, un mineral azulado que se encuentra en las zonas más profundas de la mina y que curiosamente tiene la misma composición que el yeso, sulfato de calcio, pero carece de las moléculas de agua. La temperatura de la montaña siguió bajando, pero el rescoldo que queda de esa o de posteriores intrusiones aún calienta la roca y las aguas que brotan a más de 50 grados centígrados en las profundidades de Naika, haciendo de la Cueva de los Cristales una auténtica sauna, o más exactamente, un baño turco. Habíamos dado con una buena hipótesis para explicar el origen de los cristales. Sabíamos que la anhidrita, ese mineral azul, se disuelve cuando baja la temperatura. Por lo tanto, durante varios millones de años, a medida que se enfriaba lentamente la Sierra de Naika, las aguas subterráneas se fueron enriqueciendo en sulfato de calcio. Y también sabíamos que al bajar la temperatura ocurre un curioso fenómeno. Las aguas no pueden contener tantas moléculas de sulfato y de calcio y comienzan a cristalizar, pero lo hacen en forma de yeso, incorporando moléculas de agua y formando la estructura en capas típicas de los cristales de yeso. Era una bonita hipótesis, pero había que comprobarla. Lo primero era demostrar que las moléculas que forman los cristales de yeso eran las mismas que las que formaron los cristales de anhidrita.
Lo hizo Carlos Ayora del Instituto Jaume Almera de Barcelona, utilizando una técnica sofisticada de isótopos estables. Concluyó que no había duda. Las moléculas de los cristales de yeso estuvieron antes formando los cristales de anhidrita. Pero había que demostrar también a qué temperatura crecieron los cristales. ¿Cómo se puede conocer esa temperatura? Estudiando precisamente las inclusiones fluidas, esas diminutas burbujas que atrapan la salmuera, el líquido madre que contiene las sales, a partir del cual se formó el propio cristal. Encontrarlas en el ambiente infernal de la cueva de Naica no fue tarea fácil, pero las encontramos, y las estudió Àngels Canals, de la Universidad de Barcelona. Los resultados eran claros. Los cristales de yeso se formaron a partir de aguas similares a las que existen ahora en Naica y a una temperatura que ronda los 56 grados centígrados. Todo cuadraba. Los cristales de yeso se formaron tras la disolución de la anhidrita durante el lento enfriamiento de la Sierra de Naica. Como mostraba el experimento de los alumnos en el Parque de las Ciencias de Granada, el enfriamiento lento provoca la formación de muy pocos cristales. Por eso aquí hay tan pocos cristales. Pero hay tanta anhidrita en la montaña, aún caliente, que su disolución proporciona esa pequeña cantidad de sal permanentemente. Este mecanismo de alimentación continua es el responsable del enorme tamaño de los cristales y explica también que haya más cristales pero más pequeños en la Cueva de las Espadas, que se enfrió más rápidamente por el contacto con las aguas superficiales. En 1975, cuando se drenó el nivel -290 en el que se encuentra la cueva, los cristales estaban creciendo. Y si aún estuviera anegada por las aguas subterráneas, los cristales ahora mismo seguirían creciendo. Hay preguntas inevitables. ¿Desde cuándo están creciendo? ¿Cuánto tardaron en formarse? Los cristales son tan puros que no hemos podido medir su edad por métodos radiométricos. Pero en nuestro Laboratorio de Estudios Cristalográficos de Granada hemos podido realizar un experimento que nos permite responder a esa pregunta gracias a un moderno microscopio. Un microscopio confocal con contraste de fase diferencial. Con él se puede ver con gran detalle cómo crece la superficie de los cristales. Hemos recogido aguas de la mina de Naica y hemos colocado un pequeño cristal de yeso. Con paciencia hemos podido medir con este microscopio la velocidad a la que crece un cristal de yeso en esas aguas a la temperatura de 56 grados centígrados. Incluso con este microscopio hemos tenido que esperar días para verlos crecer. El valor que hemos obtenido nos indica que los cristales de yeso crecían a razón de unas 60 micras, es decir, el insignificante espesor de un cabello cada siglo. Esta es la velocidad de crecimiento más lenta jamás medida en un proceso mineral. A estas lentísimas velocidades hemos podido estimar que los cristales de Naica debieron comenzar a formarse hace algo más de medio millón de años. Al igual que los fósiles, los cristales de Naica son el registro, la huella del paso del tiempo. Destruir algo tan singular como bello, que se formó cuando nuestra especie ni siquiera había aparecido por estos parajes, sería un tremendo despropósito. Ahora que sabemos su origen, también sabemos que la probabilidad de que se dé otro Naica es casi nula. ¿Cuál será el futuro de esos cristales tan singulares? Cuando se agote el mineral, si se deja de bombear agua, la mina se inundará en una semana. Cuando eso ocurra, ¿se dejará que se anegue la cueva? ¿Se extraerán los cristales antes?
¿O se seguirá bombeando para convertir la mina de Naika en un museo natural con la mayor exhibición del mundo mineral? Si nuestra teoría de formación es correcta, en el interior de la Sierra de Naika, además de las cavidades con cristales ya conocidas, deben existir otras grandes cavernas cristalinas aún ocultas entre la maraña de galerías de la mina. Es ese conjunto de cavernas lo que hace de Naika un emplazamiento único, la que se ha dado en llamar Capilla Sixtina de la Cristalografía, y también el único lugar del mundo en el que Superman se sentiría como en casa. Nos preocupamos, y con razón, de preservar la fauna y la flora en peligro de extinción. Pero las minas de Lapis Specularis de Segóbriga, la gran geoda de Pulpí, los grandes cristales de El Teniente o la colosal cueva de los cristales son fenómenos únicos e irrepetibles, y nuestra obligación es preservarlos como preservamos las pirámides mayas o egipcias o el Cañón del Colorado. Por muy hermosos que puedan parecer en un museo o en una colección privada, los cristales de yeso no son nada fuera de Naika. Lo que hay que conservar no son los cristales. Lo que hay que conservar es Naika, Pulpí, Segóbriga o El Teniente como verdaderos tesoros del mundo mineral. Los romanos de Segóbriga también llamaban a estos cristales por el nombre que ya el sabio griego Teofastro usaba en el siglo IV a.C., selenita, un precioso nombre en honor a Selene, la diosa de la luna, y que hace referencia a la luz cenicienta de los cristales de yeso. Si alguna vez la diosa Selene tuvo una morada en la tierra, fue sin duda esta caverna oculta bajo el desierto de Naika.